mental de nosotros como hijos de Dios. Cuando damos nuestra vida a Dios, justamente es un proceso que empezamos y realmente es un proceso de cambio. Ah, obviamente todos sabemos que no cambiamos de la noche en la mañana después de haber hecho la oración. Es mentira que uno ya al día siguiente amanece, ¿verdad? Completamente renovado y ya creyendo en Dios como nunca antes. Es un proceso de cambio. Pero este tiempo, esta época, estamos hablando de transformación de la mente o estamos enfocados en que necesitamos transformar nuestra mente, que necesitamos renovar nuestra mente, aunque es el camino normal de cualquier cristiano, pero estamos dándole énfasis a esto. Entonces, la semana pasada estuvimos aprendiendo que Dios es el primero y el original, pero más que el primero y el original, a la vez es el originario. Y es muy importante este otro término, porque con esto quiero decir que de Él salen todas las cosas. Entonces, ah, creo que tiene inclusive un mayor sentido creer que, bueno, sí, Dios es el original, pero es el originario. De Él salen todas las cosas. Eh, y bueno, como hacíamos cualquier otra cosa que no venga de Dios, simplemente no es, no debería ser. Claro que existe, pero se opone a Dios. Entonces, esto nos lleva a entender o a repasar lo que también hablamos la semana pasada, de que el diablo está en una campaña constante de poner a la humanidad en contra de Dios. Entonces, eh, en grandes rasgos es Dios viene y establece su ley, su palabra, eh, y después de eso empiezan a haber otros conceptos, otras ideas, otras cosas, que todo eso viene en contra de Dios. Entonces tenemos que recordar constantemente que todo lo que sucede, todo lo que aprendemos en cualquier otro lugar, que no venga de la palabra de Dios, simplemente es en contra de Dios. Entonces, porque hay una campaña constante, eterna, para ponernos a nosotros en contra de Dios. Entonces, es muy importante recordar esto, tenerlo en cuenta y vivir entendiendo esto. Recuerden que también una vez dije, el cambio de mente no es una idea, es una realidad. Entonces, hermanos, con esto, de igual manera, el odio de Satanás hacia nosotros no es una idea, es una realidad. A veces vivimos o constantemente vivimos creyendo, sí, sí sabemos que el diablo existe, pero como dice la palabra de Dios, a veces ignoramos las maquinaciones del diablo. La palabra de Dios nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. Y cuando estamos ignorando, ahora no es que le estamos dando crédito a Satanás que no merece, ah, pero cuando ignoramos esta otra parte negativa, mala, entonces casi que automáticamente también estamos negando a Dios, o ¿verdad? Ignorando también esta parte de Dios, porque si entonces estamos conscientes de que hay ataques hacia nosotros para estar en contra de Dios, eso nos va a hacer más atentos a estar, o nos hace estar más atentos a Dios. Entonces, por eso es importante que tengamos esto en cuenta. Quiero recordarles también que el mundo espiritual existe antes que este mundo natural. Eh, y bueno, esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Si usted eh, quiere, puede volver o ver el sermón de la semana pasada para que entienda un poco mejor esto que estoy diciendo. Muy bien, hay los pensamientos que el enemigo pone en nosotros, porque hemos estado aprendiendo que todo se trata de pensamientos. La forma en la que Satanás nos pone en contra de Dios es a través de pensamientos. Otras veces hemos dicho que toda la batalla que sufrimos o que estamos teniendo constantemente la tenemos en nuestra mente. Entonces es a través de pensamientos que el enemigo viene y nos pone en contra de Dios.
Entonces los pensamientos que el enemigo nos ha metido no nos dejan entender el mundo espiritual. Am, Recordemos que necesitamos, bueno, primero que hay un mundo espiritual y también que tenemos un espíritu para nosotros poder participar del mundo espiritual. Entonces, cuando participamos del mundo espiritual, estamos eh, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, recordemos que el cambio de mente era traer el cielo a la tierra. Entonces, la única forma de traer el cielo a la tierra es cuando trabajamos en el mundo espiritual. No podemos traer el cielo a la tierra estando en la tierra. Tenemos que, la forma es llegando en nuestro espíritu a esos lugares espirituales y traer el cielo a la tierra. Entonces, cuando los pensamientos del enemigo vienen a nosotros, no nos dejan entender el mundo espiritual y no nos dejan entender el mundo espiritual para que no podamos operar ahí o participar en el mundo espiritual, que es el punto 2. Y esto entonces nos aleja, nos aparta del propósito de Dios para nuestra vida. Recordemos que es nuestro trabajo. Y por eso es que tenemos que cambiar nuestra mente para hacer nuestro trabajo y, y activarnos en el trabajo que Él nos ha dado. La verdad, hermanos, es que hemos estado recibiendo el salario sin trabajar. Y esto es una vergüenza, ¿verdad? Eh, de cierto modo, qué bien, pero a la vez qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza cuando a uno lo contratan y uno no hace nada y aún así le pagan. Yo creo que en ningún lado sucede eso, pero es una vergüenza, ¿verdad? Simplemente si no hace su trabajo lo despiden, pero Dios en su misericordia nos sigue pagando sin hacer el trabajo. Y bueno, como digo, es una vergüenza, pero aún así Dios lo hace porque Él nos ama. Y pero por eso es que estamos aprendiendo a cambiar nuestra mente para ya no ser tan sinvergüenzas y de verdad entonces recibir el pago y ganarnos eso. Ok, algunas cosas que debemos establecer. Lo primero es que le pertenecemos a Dios. Esto ya lo hemos hablado otras veces, pero es importante que lo tengamos claro. Le pertenecemos a Dios. Y ya, ah, cuando le damos nuestra vida a Jesús, eso es, le estamos dando nuestra vida a Él. Yo no sé cómo se nos ocurre a nosotros los seres humanos seguir viviendo nuestra vida como que si sea nuestra, si fuera nuestra, cuando se la entregamos a Dios. No podemos nada más nosotros eh, pensar que podemos seguir tomando nuestras propias decisiones o seguir haciendo lo que nosotros queremos cuando le hemos dado nuestra vida al Señor. Otra vez podemos llegar a decir que es sinvergüenzas que somos, ¿verdad? Pero bueno, el amor de Dios es grande. Pero es importante recordar constantemente que le pertenecemos a Él. Ya no somos del mundo, ya no somos del diablo, si queremos decirlo, le pertenecemos a Dios. Entonces, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice así, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y yo creo que cuando hablamos de cuerpo, también incluye nuestra mente. Entonces, ahí está, podemos también, obviamente, incluir nuestra mente. Debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, pero ahí está también nuestra mente. Una vez más, entonces, tenemos que renovar nuestra mente para así honrar a Dios, porque no nos pertenecemos, somos de Él y además en nosotros habita el Espíritu Santo. Lo otro que quiero establecer, número 2, cualquier pensamiento o enseñanza que no venga de Dios es contra Dios. Am, Recordemos que el mundo espiritual es primero que el físico. Entonces, hay en nosotros pensamientos, inclusive nuestra naturaleza pecaminosa,
que se opone al mundo espiritual, se resiste. Entonces, hay que entender que esos pensamientos, esas enseñanzas que hemos obtenido en el mundo, ya sea de nuestros padres, en la escuela o en la universidad, como sea, son pensamientos que si no vienen de Dios, son contra Dios. Gálatas 5, 16 al 17. Voy a leer de nueva traducción viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Esta versión nos da un poco, nos explica un poco mejor qué sucede entre lo espiritual y nuestra naturaleza pecaminosa. Me gusta mucho la última parte que dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Simplemente existe esta lucha constante en nuestra mente, que si al principio dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ah, por eso el primer punto es recordar que le pertenecemos a Él. Cuando no estamos conscientes de que le pertenecemos a Dios, estamos actuando con lo que nosotros creemos que es, no estamos dejando que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y entonces nuestra naturaleza pecaminosa es la que está gobernando en nuestra vida. Y por eso es que constantemente estamos pecando. Por eso constantemente nos sentimos mal. Por eso constantemente nos va mal en la vida. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu. Porque las enseñanzas, los pensamientos que el enemigo ha metido en nosotros es lo que realmente está gobernando. Y bueno, obviamente nos gusta que la carne sea la que gobierne, porque nos gusta pecar. Nos gusta, qué bien se siente pecar, qué rico. Pero hermanos, no es el tipo de mente, el tipo de comportamiento que Dios quiere que sea. Por eso al principio decía, lo más básico de la vida del cristiano es ir avanzando en un cambio, cambiando y siendo perfeccionados en el amado. Entonces, es importante esto. Número 3, debemos cambiar nuestra mente. Bueno, es lo que estamos hablando, obviamente. Romanos 12:2, en Dios habla hoy, dice, no vivan ya según sus criterios, perdón, los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No puede estar más claro. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces, hermanos, cuando no entendemos que le pertenecemos a Dios y no estamos actuando conforme a la guianza del Espíritu Santo, no podemos conocer la voluntad de Dios. Y es por eso que muchas personas andan en la vida diciendo, preguntándose cuál es mi propósito en la vida, para qué yo nací, por qué existo, porque no hemos encontrado la voluntad de Dios para nuestra vida. No nos hemos dado cuenta qué es lo bueno, no nos hemos dado cuenta qué es lo grato, ni tampoco lo que es perfecto. Creemos una vez más por el espejismo que el diablo o el enemigo nos ha presentado para interrumpir lo que Dios tiene para nosotros. Simplemente entonces no lo vemos y creemos que es eso. Y nos conformamos con el espejismo. Porque otra vez estamos dejando que sea nuestra naturaleza pecaminosa la que nos guíe. Que va muy, muy así con el espejismo del enemigo. Pero cuando cambiamos nuestra mente, empezamos a ver lo que es grato, lo que es bueno, lo que es perfecto. Este espejismo no es ni grato
no es bueno y menos perfecto. Al principio se ve muy bueno y al principio se ve muy grato. Pero ¿qué pasa, hermanos, después de que pecamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasa después de un tiempo? Inclusive podemos pecar deliberadamente y decir, no importa, ahí voy, me gusta. Pero después de un tiempo hay ese vacío y hay todas esas cosas porque hermanos, no es grato, no es bueno, ni mucho menos perfecto. Pero el cambio de mente, cuando constantemente estamos de una forma consciente, avanzando hacia el cambio, hacia lo que Dios tiene para nosotros, Dios, la voluntad de Dios, claro que sí, vamos a encontrar lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, pero tiene que haber un cambio en nuestra mente, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Cómo son nuestros conceptos? ¿Cuál es el concepto inclusive de mí mismo? Entonces, con esto, hermanos, por mucho tiempo hemos estado viviendo mal, hemos estado haciendo mal las cosas. Hay conceptos en nosotros que no concuerdan con la Biblia. Nuestra meta, hermanos, como decía, es ese cambio, llegar a ser como Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y hermanos, Jesús viene a la tierra y se hace hombre, 100% hombre, para que nosotros podamos ver que sí se puede hacer. No es algo que, claro, Jesús podía hacerlo, era Dios. Pero hermanos, Él era 100% hombre. Y sí se pudo, sí lo pudo hacer. Entonces, esa es nuestra meta, ser como Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta es nuestra meta, este es el camino en el que andamos. Ese es el camino, es llegar a ser como el Señor, reflejar su gloria y bueno, siendo transformados. Entonces, como decía, hermanos, hay muchas cosas en la vida que hemos estado haciendo mal. Por ejemplo, el matrimonio, muchas veces no lo hacemos bien o no lo hemos estado haciendo bien. También las relaciones, cómo nos relacionamos con otras personas, muchas veces no es de la mejor manera. El trabajo, inclusive la congregación, ¿verdad? Cómo nos relacionamos aquí en la iglesia. Nuestra relación con Dios muchas veces no es la que creemos que debe ser o no es la que debería ser, lo que quiero decir. Cómo criamos a nuestros hijos también de esa forma. eh, Fallamos mucho y bueno, yo sé que ninguno de nosotros sabemos o nacemos cómo criar a nuestros hijos, pero aún así nos equivocamos. También cómo debemos de reaccionar ante las situaciones en las que nos enfrentamos. Muchas veces no reaccionamos correctamente. Y bueno, la sexualidad también es un buen punto, una buena área donde no hemos hecho bien las cosas. Entonces, en cada una de estas cosas el enemigo se ha encargado de mal enseñarnos. Como decía, hermanos, hay una campaña eterna, literalmente, para poner al ser humano en contra de Dios. Entonces, en cada una de las áreas de la vida, el enemigo se ha encargado de enseñarnos mal para que dejemos de creer lo que Dios estableció desde el principio. Recordemos que Él es el original, el originario, y entonces nuestro comportamiento es contra Dios. Lo que Satanás hace con sus pensamientos, con los pensamientos que nos pone a nosotros, como decía antes, es alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces vamos en contra de Dios. Y por eso nos va mal. O sea, ¿quién puede ir en contra de Dios? No sé si usted alguna vez ha nadado contra corriente o remado contra la corriente. Es bien difícil. Tal vez, ¿verdad? Usted ha nadado contra la corriente en una piscina cuando el viento sopla. Y aún así cuesta un poco, ¿verdad? Pero en un río es muchísimo peor y remar ni para qué. Entonces, es lo que sucede. Y como ha pasado o como esto ha sido ya por mucho tiempo, por muchos años, por muchas décadas y siglos,
hay ciertas cosas que ya las vemos normal y creemos que es así. Y entonces, como ya es normal, hasta le enseñamos a nuestros hijos. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos estado viviendo un tiempo histórico donde se han visto las cosas que antes no eran normal y se han estado poniendo en una zona donde se ve como normal. Por ejemplo, todo el tema de la sexualidad en el asunto de las personas que se casan con el mismo sexo, eh, hombres que se creen mujeres, etcétera, etcétera. Todo este tema hemos estado viviendo nosotros, hermanos, como antes no era normal y se ha querido poner como algo normal. Y ahora, ¿verdad? O sea, esa es la idea, que se vea como algo normal. Entonces, han habido conceptos que hace mucho tiempo pasaron por esa transición que hoy se ven normales, ya para nosotros son normales porque nacimos en la época en que ya era normal. De aquí a unos años, ¿verdad? Si todo esto se hace normal para nuestros nietos, por lo menos mis nietos, ellos lo van a ver como algo normal. Entonces, y es lo que tenemos que ir cambiando, nuestros pensamientos. Entonces, quiero mencionar esto y el Espíritu Santo me llevó a esto específicamente esta semana. Algo que ha cambiado desde hace ya bastante tiempo es el asunto de que los padres no saben educar a sus hijos. Y por, ¿verdad? Tal vez en los últimos 30 años es que esto empezó o casi que estuvo culminando con el concepto de que el que sabe es el profesor y los papás no, porque el profesor fue el que fue a la universidad, es el profesional. Entonces, los papás no saben. ¿Cuántos papás que han tenido sus hijos en la escuela llegaron a tener ese conflicto donde si la maestra decía, tiene que ser? Ya, ¿verdad? Porque se nos metió el concepto de que el que sabe es el profesor y los papás no. Entonces, hermanos, esto es algo que ha sucedido por ya muchos años y entonces es algo que está en nosotros. Am, entonces se empezó a enseñar que el profesional fue a la universidad y entonces él sabe más que los padres. Inclusive porque en el tiempo en que esto estuvo funcionando era porque había una generación de padres que no habían ido a la universidad. Y entonces los papás, como yo no fui a la universidad, claro que sí, el que fue a la U sabe más que yo. Y entonces hay que creerle. Pero hermanos, ese profesor, esa profesora, esa maestra fue a la universidad del diablo, literalmente, porque hermanos, el enemigo muy astuto se dio cuenta que en las universidades, en las aulas, es donde puede meter sus conceptos contra Dios. Entonces, por más buenas intenciones que esa maestra tuvo de querer enseñarle a nuestros hijos, fue a la universidad del diablo para aprender los conceptos contra Dios y es justamente lo que le está enseñando a nuestros hijos. Entonces, um, como el enemigo ve esto, eh, todo el concepto, toda la idea de ir a la universidad ha subido a un nivel de idolatría, donde para cualquier persona en este momento su máxima meta es ir a la universidad. Ahora yo quiero aclarar, no estoy diciendo que es malo ir a la universidad o que no se debería estudiar, no estoy diciendo eso. Pero no puede ser que nuestra máxima meta sea ir a la universidad y no buscar a Dios, por ejemplo, que eso debería ser nuestra meta. Como sea, hermanos, entonces el acto de ir a la universidad está a un nivel de idolatría. Entonces está doblemente mal, porque se sube el concepto a idolatría donde yo adoro la educación, quitando a Dios completamente del panorama, porque mi máxima meta es la U o es el estudio.
Y por otro lado, la otra parte que está mal es que es en la universidad o en las escuelas y en los colegios ahora que se enseñan todos los conceptos anti Dios. Entonces, otra vez, no estoy diciendo que no hay que ir a estudiar, ¿verdad? No estoy diciendo que saquen a sus hijos de las escuelas mañana, ya no los manden más, ¿verdad? Y que no estudien ni nada. No estoy diciendo eso. Pero sí, hermanos, hay un concepto en nosotros de que ese es el punto máximo para el ser humano. Más allá va después la carrera y el dinero, ya eso es otro tema. Pero se ha enseñado, y es muy específicamente en Costa Rica, hay un ídolo muy grande en nuestro país que se llama la educación. Entonces, esto es lo que ha sucedido. Ahora, como decía, dentro de las universidades lo que se enseña es que la Biblia está obsoleta. Esto es lo que se enseña. Hermanos, aunque uno vaya a estudiar plomería, lo que le enseñan primero es que Dios no existe. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver la plomería con que Dios no existe? ¿A quién le importa? ¿Verdad? Yo quiero aprender a pegar tubos con PVC. Pero no, hermanos, cualquier cosa que uno vaya a estudiar, lo primero que le enseñan es que Dios no existe. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros los padres leamos la Biblia e instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pero los padres creen que no pueden hacerlo porque han comprado la mentira de que los que saben son los maestros. Está bien, yo voy a darle los puntos a favor a los maestros de que sí saben más matemática que yo y quizás un poco más de gramática que yo. La historia no creo tanto, pero lo demás tal vez sí. Pero hermanos, definitivamente no saben educar a un niño. La mayoría de los maestros ni hijos tienen. Eso por un lado y agregándole todo lo que aprendieron en la universidad. Entonces, hermanos, hay algo que hay en nosotros que idolatra la educación. No es así. Recordemos que Dios es el original. Y si algo no sale de Dios, es anti Dios. Porque, hermanos, yo no veo a ningún maestro, a ningún profesor, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, dando clases con la Biblia en la mano. Y si la tienen, es para decir que no existe. Pero quiero contarles un secreto, hermanos. Los profesores que dicen que Dios no existe y que prácticamente toman mucho tiempo en enseñar estas cosas, no han estudiado la Biblia suficiente para refutarla. Y la forma en la que yo sé esto es porque si estas personas estudiaran la Biblia como ellos creen que saben, Dios ya hubiera hecho algo en su vida y hubieran empezado a creer en Dios. Entonces, hermanos, por eso es que es tan importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos de una forma consciente, de una forma real, la Biblia, para que tengan buenas bases, para que cuando algún, bueno, no voy a decir la palabra, cuando algún profesor se le ocurre decir algo, nuestros hijos puedan levantarse con buenas bases y decir, profesor, usted está equivocado por esto y esto y esto. Hermanos, las bases de los profesores que dicen que Dios no existe son frágiles. Nunca han leído la palabra, nunca la han estudiado. Lo que están haciendo es repitiendo lo que alguna vez otro profesor dijo. Y suena muy bien, suena muy elocuente, suena como que se supieran. Pero hermanos, el problema con nosotros los cristianos que no estudiamos la Biblia, cuando alguien parece que sabe, no sé qué decir, parece que sabe. Yo lo único que puedo decirle es Juan 3:16 o Génesis 1:1 ¿verdad? ¿Cuál es la última palabra de la Biblia? Amén.
¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve saber esas cosas cuando un profesor nos diga es que Dios no existe? Por eso, hermanos, tenemos que aprender, tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que enseñarle bien a nuestros hijos y dejar callado al diablo. Entonces, es por medio de la educación que se meten todas estas ideas locas y contrarias a Dios. Yo sé, hermanos, tal vez usted me pueda decir si tiene hijos pequeños, pero pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? Tengo que mandarlos a la escuela. Es una triste realidad en nuestro, y por eso es que es una potestad en nuestro país, hermanos, porque si no mandamos a nuestros hijos a la escuela, nos echan el pánico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Irnos a la cárcel. Bueno, es una opción. Yo creo que sí, es una opción. Pero hermanos, lo otro que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos. A nuestros hijos desde bebés, desde que nacieron, le estamos enseñando bueno, que Dios es la última palabra. Y después los padres son los únicos que tienen la verdad. Y bueno, no están mis papás, pero si estuvieran igual lo diría. Le dijimos, ni siquiera Ronald y Sadie, cualquier cosa que le digan, no les crean. No es que no le crean todo lo que digan, pero los papás tienen la última palabra. Ni sus abuelos, ni sus tíos, nadie, solo los papás. Porque si les enseñamos de esta forma y si les enseñamos correctamente la palabra de Dios, entonces ellos van a estar entendidos. Y cuando, por lo menos esto, hermanos, por lo menos esto, cuando alguien les diga que Dios no existe, por lo menos que ellos digan, no, mi papá dijo que no, eso es mentira, Dios sí existe. Y el único que tiene la verdad es Dios y mi papá. Por lo menos eso, hermanos. Pero lo otro es enseñarles profundamente la palabra, saber cómo defenderla, comprobar, enseñarles históricamente cómo es que la Biblia realmente sí existió y existe y Dios existe, y que las historias bíblicas inclusive están hasta en las historias que no están en la Biblia. Ahí está, hermanos. Entonces, si enseñamos correctamente es lo que podemos hacer. No vamos a sacar a nuestros hijos de la escuela necesariamente. Si tuviéramos otra opción o otra solución más bien, claro que lo haríamos. Pero hermanos, es muy importante que entendamos eso. Entonces, creo que debemos de derribar, hermanos, de nosotros el ídolo de la educación. Es muy necesario. Otra vez, yo no estoy diciendo que no hay que estudiar, más bien todo lo contrario. Si le enseñamos bien a nuestros hijos, que vayan a estudiar donde quieran, para que sean luz en esos lugares, para que traigan el reino de Dios a esos lugares, una mente transformada. Esa es la idea, no es meterlos en una burbuja y Dios guarde que nadie los vea. No, no, es todo lo contrario, pero sí hay que prepararlos. Entonces, vamos a renunciar hoy al ídolo de la enseñanza que hay en nuestra mente. Y si esto le choca, es porque definitivamente usted tiene ese ídolo. Entonces, vamos a orar, vamos a hacer una oración y ustedes van a repetir después de mí para renunciar a esto. Entonces, repitan después de mí, Señor, esta mañana estamos delante de ti, confesando que de una u otra manera hemos adorado al ídolo de la educación, que se levanta grandemente en nuestro país. Y nosotros, como tus hijos, lo hemos metido en nuestra mente. Perdónanos, Señor. Y en el nombre de Jesús, le decimos a esta potestad que ya no tiene más control sobre nosotros. Renunciamos a este ídolo. Renunciamos y le quitamos el poder que tiene sobre nosotros. Señor, tú eres nuestro Dios y confesamos en los aires
que Dios es el original, que Dios es el primero y todo lo demás no es real. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es importante, hermanos, que empecemos a quitar estas cosas, a limpiar nuestra mente para que haya espacio para la verdad. Muy bien, gracias Señor por este tiempo que nos has dado de poder, Señor, escuchar lo que tú tienes para decirnos. Gracias Señor porque podemos aprender, que tu Espíritu Santo nos ayude y podamos, Señor, ser personas con mente renovada para hacer, Señor, tu voluntad de una forma bíblica y no como nos ha enseñado el mundo o como nosotros creemos que deba ser, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con éxito. Te bendigo con un espíritu de éxito. Nunca serás rendido por un espíritu de fracaso. Al contrario, serás bendecido continuamente con los logros que necesites alcanzar. Tendrás primero para la gloria de Dios, luego para ti y los tuyos, y también para otras personas. Esto no te causará orgullo sin que glorificaras a Dios. Él es quien te bendice con una vida llena de experiencias exitosas y días felices. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tus hojas nunca caerán y darás fruto mientras vivas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar al momento de la bendición. Si usted tiene ahí su diezmo y su ofrenda, este es el momento para alistarlo. Y mientras usted lo alista, si es que no lo tiene listo aún, vamos a orar. Señor, esta mañana una vez más damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nosotros. Damos gracias, Señor, por la provisión. Yo oro, Padre, que tú le multipliques a mis hermanos aquí en este lugar. Señor, dales sobreabundantemente, que podamos ver tu gloria, tu misericordia en nuestras finanzas. Si alguno tiene algún negocio, Señor, oramos tu bendición a este negocio. Oramos, Señor, a multiplicación de materia prima, Padre, en el nombre de Jesús, y que se pueda ver, Dios, tu mano poderosa. Gracias porque nos has provisto. Gracias porque podemos darte y te damos con gozo, te damos con amor, te damos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.